Bueno, molt bon dia. Moltíssimes gràcies al rector per la seva presentació. Moltíssimes gràcies a tots i a totes vosaltres, sobretot totes, perquè veig que hi ha moltíssimes dones. És veritat que la carrera docent sempre ha estat en mans de les dones, però avui la vostra presència és impressionant. Això es duria a veure si parlem en masculí o en femení, però ho anirem alternant perquè no hi ha problema, crec que no hi ha cap de problema. Vaig a parlar en castellà perquè he preparat la xerrada en castellà i bueno, per diferents circumstàncies i encara que no m'agrada llegir les conferències o les xerrades, avui, insistís, per diferents circumstàncies preferiria y estic més a gust llegint. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias por la invitación. Como decía el rector, he asistido varios años a este acto como oyente y cuando recibí la propuesta me sentí honrada y al mismo tiempo preocupada, dado el nivel de las anteriores ponentes y por los asistentes, ya que vuestro trabajo y dedicación me merece y me inspira muchísimo respeto. A pesar de los muchos años que ya tengo todavía siento la sensación de ser examinada cuando voy a intervenir en un acto público de cierta relevancia, seguramente por inseguridad, pero también y especialmente por respeto, por prudencia, una de las virtudes cívicas de las que me gustaría hablar. Vuelvo a casa después de tantos años de ausencia oficial. En realidad, como también comentaba el rector, nunca me he ido porque siempre he sentido que tenía una habitación reservada, la habitación propia, porque aquí es donde conseguí ese espacio necesario del que hablaba Virginia Woolf. En esta universidad aprendí la importancia del diálogo de mi maestro, el profesor Broseta, que junto con, aunque en momentos diferentes, con mi querido Ernest Lluch y también con mi querido y admirado Tomás y Valiente, fueron víctimas del terrorismo de ETA. Y a los que recordamos habitualmente cuando vamos a la Facultad de Derecho al campus de Tarongers y a los que recordamos también por todas las aportaciones que hicieron en favor de la democracia y de la universidad. También en la universidad inicié mi compromiso con el feminismo desde las primeras lecturas, Simone de Beauvoir, por ejemplo, y también con las amistades que empezaron a forjarse por la reivindicación de la igualdad. Fue el caso de Celia Amorós, de Isabel Morán y de tantas otras compañeras. Y también de la libertad. Fueron momentos cuando era estudiante del famoso mayo del 68, que no sé si vosotros y vosotras recordaréis, la lucha contra la dictadura. Hoy, precisamente, y también lo quisiera recordar, se cumplen 40 años del asesinato de Atocha, en un momento también muy complicado. También en la universidad aprendí a trabajar en equipo, el valor de las ideas, la importancia de tener valores sólidos en los que apoyarnos, de tener causas justas que defender, el placer de aprender, en definitiva, y la importancia de la educación. Aprender y enseñar, decía, es la mejor profesión, era mi vocación. Y como muchas personas de mi generación queríamos cambiar el mundo, participábamos en diferentes movimientos y compromisos que marcaron mi vida, en la que la cultura ha ocupado y ocupa un lugar prioritario. También aprendimos o descubrimos que lo personal es político, una de las claves del feminismo extensible a otros ámbitos de nuestra vida. Fue aquella una época difícil, pero éramos afortunados porque a pesar de todo teníamos sueños ampliamente compartidos y el interés, la ambición y el deseo de diseñar nuestro propio proyecto vital. No siento ahora ni nostalgia ni melancolía, ni creo tampoco que sea cierto que cualquier tiempo pasado fue mejor, pero me siento afortunada por haber nacido en aquella época y en este país. Cantar con Raimon de un temps y un país. Hemos avanzado hacia una ciudadanía más plena como conjunto de derechos y responsabilidades. Hemos avanzado hacia la modernidad.
pero nos escandalizan las desigualdades y la violencia, la constante violación de los derechos humanos, la insensibilidad y la falta de acuerdo para la solución de los gravísimos problemas que afectan a la humanidad, los refugiados, la inmigración, el terrorismo, la precariedad, la falta de oportunidad para muchos jóvenes. Por supuesto, me preocupa la reacción y los retrocesos con a millones de personas. La elección de Trump nos ha impactado profundamente, pero siempre buscamos motivos de esperanza y la vía en este momento para canalizar nuestra esperanza ha sido la marcha de las mujeres hacia Washington. Ahí está la esperanza y es una buena muestra de movilización, liderazgo compartido y colectivo, lucha por la igualdad y por un mundo mejor. Ellas nos recordaban, como otras muchas mujeres de otras ciudades del mundo, que los derechos de las mujeres son derechos humanos. Fue una manifestación que nos emocionó, fue multitudinaria, fue internacional y espero que sea un golpe de realidad frente a esta elección que, como digo, nos ha abrumado a muchísimas personas de todo el mundo. Vivimos tiempos de turbulencias, incertidumbres, crisis, confusión, manipulación, cinismo, pero al mismo tiempo y a pesar de todo también disponemos de mayor autonomía personal y oportunidades para la superación y el autoconocimiento, para el progreso y la creatividad. Ahora necesitamos como nunca la fuerza interior que permite adoptar las decisiones correctas y llevarlas a término. Y decía en el título de la charla que iba a hablar sobre las virtudes cívicas. El término virtud proviene de la antigüedad, como es sabido. Decía Aristóteles que la virtud es la disposición activa cultivada como hábito que concierne a la salud de la vida en común. Las virtudes cívicas, laicas, asociadas a la ética, hoy quizás son más necesarias que nunca si aspiramos a una democracia avanzada y al mismo tiempo es una condición de una vida civilizada, de una ciudadanía libre e igual. Nos hace falta fuerza, fortaleza y valentía, justicia, templanza o moderación, que como la prudencia están vinculadas a las virtudes prácticas. Se trata de adquirir hábitos de participación, comunicación y cooperación, adquirir capacidades para hacer lo justo en cada momento, para decidir lo más adecuado, tener criterio propio y fomentar el respeto mutuo. Se trata, escribía Victoria Camps, de educar el sentimiento a fin de que los ciudadanos y ciudadanas sientan orgullo por los comportamientos cívicos y democráticos e irritación, vergüenza o culpa por los comportamientos que empañan la imagen de la democracia. Somos conscientes de que sigue siendo necesario defender la libertad y la verdad en este momento en que se habla tanto de posverdad o de acontecimientos o hechos alternativos frente a la manipulación. Conviene tener políticos y políticas virtuosos porque en ellos depositamos la dirección y la gestión de los asuntos públicos de los que depende nuestro bienestar y por la tendencia a imitar a la que se refería Maquiavelo cuando decía lo que hace el Señor lo imitan muchos porque hacia Él se vuelven las miradas. Decía Meryl Streep recientemente a propósito de un acto, de una declaración horrible del candidato Trump, dirigida burlándose a una persona con discapacidad, decía Meryl Streep, este instinto por humillar a alguien en público por ser poderoso se filtra en la vida de todos porque de alguna manera da permiso a otra gente para hacer lo mismo. En este momento, precisamente, yo creo que es importante que tengamos referentes y me preocupa especialmente que a nivel internacional podamos tener unos referentes como puedan ser el señor Trump y el señor Putin. Me gusta siempre hablar también de tener nuestros propios altares laicos, ¿no? Personas a las que imitar, personas en las que reflejarnos. Y creo que hay muchas personas a las que podemos admirar, pero no son precisamente las que en este momento se pueden considerar a nivel político de los más relevantes del mundo. Estamos iniciando una nueva era, nos recordaba Saminair, una civilización diferente, un mundo globalizado en el que se visibilizan tremendas desigualdades y aparecen nuevas brechas.
Y en este tiempo la educación y la cultura son fundamentales para la configuración y el ejercicio de la ciudadanía, y vosotras y vosotros lo sabéis muy bien. La cultura tiene también un componente subversivo por su capacidad de poner en juicio a la sociedad de manera permanente. La cultura es el alimento del espíritu, el cultivo de la personalidad, el mejoramiento de las facultades físicas, intelectuales y morales de la persona, como dice nuestro diccionario. Evoca el ejercicio consciente del talento, la sensibilidad, la reflexión y la solidaridad. Y posee un enorme potencial emancipador como vacuna contra la intolerancia y como dique contra el fanatismo y la represión. Por eso hay que garantizar y desarrollar el acceso a la cultura recogido en la Declaración de Derechos Humanos y en nuestra Constitución, y que está vinculado a la educación, a la calidad de vida y a la igualdad. Por eso me parece interesante en este momento traer aquí la declaración del informe de la UNESCO titulado Igualdad de Género y Cultura, Creatividad y Patrimonio, que dice que no es posible hablar de acceso universal a la cultura y protección de la diversidad cultural si permanecen mayoritariamente excluidas las mujeres, pero tampoco es posible el cambio de mentalidades y valores necesario para remover las estructuras patriarcales si las mujeres no hacen cultura, si no se contribuye al desarrollo de la creatividad y el talento de las mujeres o se oculta. Yo creo que para disfrutar de la cultura hay que haber deseado realizar ese derecho de acceder a la cultura, para lo cual hay que provocar la curiosidad por la cultura, sus contenidos y sus diversas manifestaciones. En suma, potenciar la creatividad, conocer y valorar los procesos creativos. No soy pesimista, soy casi optimista genérica también. Y creo que estamos a tiempo de frenar algunas evoluciones negativas, pero soy consciente de la confusión y desorientación imperante, de la cantidad de emociones y términos negativos presentes en nuestras conversaciones y tantos sentimientos de inseguridad, vulnerabilidad, fragilidad, miedo y rencor. Vemos comportamientos que nos indignan, que nos provocan impotencia y vergüenza. Y dado que nos adentramos en un territorio del que no conocemos el mapa, creo que deberíamos cultivar algunos valores, proporcionar herramientas, dar claves para vencer los miedos que nos paralizan. El miedo es una de las fuerzas más importantes que motivan al hombre. El miedo, que en palabras de José Luis San Pedro, hace que no se reaccione, que no se siga adelante. Por eso, decía él, gobernar a base de miedo es eficacísimo. Amenaza, se asusta si luego castigas un poco menos, dices, menos mal, no me ha matado. Decía él, virgencita, que me quede como estoy. Por eso es importante ser consciente, tener libertad interior. Y por eso es importante cultivar el altruismo y la bondad. Estamos a tiempo, decía antes, si se utilizan los avances científicos, las tecnologías y el conocimiento de manera adecuada, orientado hacia el progreso de la humanidad, hacia un progreso compartido. Ello también requiere valorar la ciencia y el conocimiento y que se reconozca su importancia a nivel político y social. La ciencia revela la verdadera belleza del mundo, decía Carlos López. Vivimos en una época de frontera a punto de despedir al Homo sapiens y asistiendo a un cambio de página en la historia de la humanidad. Los niños y las niñas actuales, bien sabéis, que serán testigos y protagonistas algunos de una gran revolución. Vamos a poder cambiarnos a nosotros mismos, se dice, reescribir nuestro código genético. El cyborg ya está aquí. Se refieren también al fin del Homo sapiens, que será sustituido por el Homo Deus, como dice Noah Harari en un libro fascinante que se llama, titulado Breve Historia de la Humanidad. He sabido que hay miles de personas investigando, que hay una extraordinaria capacidad investigadora, que sin embargo no está valorada ni apoyada debidamente.
Hay, por el contrario, precariedad en los ámbitos científicos y, sin embargo, creemos que la ciencia, el conocimiento, debería estar en el centro de todas las decisiones. Esto nos lleva a preguntarnos si se están preparando en las universidades para un mundo que se va en lugar de para el mundo que viene. Los políticos deberían estar pensando ya en estos temas, en los avances, en la biotecnología, etc. Pero las fuerzas más poderosas están, parece, fuera de la política. Los avances pueden ser maravillosos o amenazadores y creemos que deben continuar las preguntas. Sigue habiendo muchos interrogantes. Por ejemplo, ¿qué clase de trabajo habrá dentro de unos años? ¿Cómo será el mercado laboral y las relaciones familiares? Se habla incluso, por parte de este autor, de que puede llegar una nueva clase de gente inútil. Ahora se dice, sigue a tu corazón. Dentro de unos años preguntaremos a Google qué nos conviene, con quién nos conviene casarnos, por ejemplo, porque tiene tal cantidad de información sobre nosotros que confiaremos en los algoritmos más que en nuestros propios sentimientos. ¿Seremos humanos mejorados? ¿Un mundo más igual? ¿O añadiremos a las desigualdades existentes la desigualdad biológica? Estamos a tiempo, estamos en condiciones todavía de pensar que las nuevas tecnologías generarán sociedades más equitativas. Con frecuencia decimos que la educación es clave, que la educación es la clave. Rousseau, en el siglo XVII, sostenía que la escuela debía ser el ámbito donde se diera rienda suelta a la imaginación y a la reflexión. Los estudiantes tienen que ser capaces de imaginar sin restricciones antes de que puedan crear algo realmente valioso. La imaginación es considerada por Alberto Mangel como una actividad creativa esencial que se desarrolla con la práctica, no a través de los éxitos que son finales, sino a través de los fracasos, de los intentos fallidos que requieren nuevos intentos. La historia de la ciencia y la literatura, la filosofía, son historias de esos fracasos enriquecedores. Fracasa, inténtalo nuevamente, fracasa mejor, fue la conclusión de Beckett. Resultan inquietantes algunas reflexiones de Mangel recogidas en un maravilloso libro que os recomiendo, que se llama Una historia natural de la curiosidad. Por ejemplo, cuando afirma que las instituciones educativas ya no alientan el pensamiento por sí mismo y el libre ejercicio de la imaginación. Los sistemas educativos están interesados poco más que en la eficiencia material y la ganancia económica. Las escuelas y los colegios se han convertido en campos de entrenamiento para trabajadores especializados en lugar de foros de cuestionamiento y debate, y además sin demasiado éxito. En las universidades aprendemos, dice él, a preguntar cuánto costará y cuánto tardará en lugar de por qué. También la experiencia me lleva a resaltar la importancia de la curiosidad, porque la curiosidad nos ayuda a crecer y porque una pregunta siempre nos lleva a otra pregunta. A pesar de que hay interrogantes, hay más interrogantes que respuestas y que las respuestas muy poco son seguras. Tengo un lema vital, que fue la contestación que Rita Levi Montalcini, Premio Nobel de Medicina, dio cuando le preguntaron, al cumplir 100 años, cuál era su secreto de sus buenas condiciones. Ella además decía que lo importante no eran las arrugas de la cara, sino las arrugas del cerebro. Y ella contestó a esta pregunta que su secreto, por decirlo de alguna manera, era tener activo el cerebro, tener curiosidad y preocuparse por los demás. Y por eso, después de esta frase de Rita Levi Montalcini, me parece oportuno e inevitable citar a Bauman. Sabéis que ha fallecido recientemente. Él decía, todo es más fácil en la vida virtual, pero hemos perdido el arte de las relaciones sociales y de la amistad. Hemos olvidado el amor, la amistad, los sentimientos, el trabajo bien hecho. Lo que se consume, lo que se compra, son solo sedantes morales que tranquilizan tus escrúpulos éticos. Las desigualdades siempre han existido, continúa, pero desde hace varios siglos se cree que la educación podría restablecer la igualdad de oportunidades. Ahora
el 51% de los jóvenes titulados universitarios están en el paro y los que tienen trabajo tienen un empleo muy por debajo de sus cualificaciones. Los grandes cambios en la historia, dice él, nunca llegaron de los pobres de solemnidad, sino de la frustración de gentes con expectativas que nunca llegaron. Ha sido una catástrofe arrastrar la clase media al precariado. Y continúa, el conflicto ya no es entre clases, sino cada uno con la sociedad. Yo esto lo dejo aquí también para que reflexionemos. Y continuamos con los desconciertos. Insisto en dar la bienvenida a los avances y a las nuevas tecnologías, gracias a Google, que nos sacas de muchísimos apuros. Pero no dejo de preocuparme cuando leo algún texto sobre la facilidad con la que circulan las emociones negativas. Cuando se afirma que, con el término luz, lo que se demuestra es que gusta ver sufrir a los demás en la nube. Según un estudio de una universidad pequinesa, la emoción que se propaga con mayor rapidez por las redes sociales es la ira, seguida con mucha distancia de la alegría. Sorprende la velocidad con la que prende el odio. ¿Somos ahora más superficiales? Continúan las preguntas. ¿Qué está haciendo Internet con nuestras mentes? Los medios no solo son canales de información, porque además proporcionan la materia del pensamiento, pero también modelan su proceso. Hasta el punto que se dice que son capaces de restringir nuestra capacidad de moderación y contemplación. Cada vez tenemos menos paciencia para los argumentos largos, trabajados y matizados. Somos incapaces de atender a algo más de 2 minutos a los demás, dicen también los estudiosos. Yo esto todo lo planteo con muchísima humildad porque no soy especialista, ya no soy especialista en nada. Antes había derecho mercantil, pero después de tanto tiempo, pues francamente ya no sé qué es lo que sé. Cuanto más distraídos nos volvemos, se dice, menos capaces somos de experimentar emociones sutiles como la compasión o la empatía, o lo que es lo mismo, perdemos humanidad. Algunos estudios también se refieren a los bajos niveles de confianza entre los jóvenes de 18 a 35 años. Parece que la cantidad haya ganado la batalla a la calidad y ya se establecen diferencias entre las generaciones de antes y después de Internet. Incluso podríamos hablar de las relaciones amorosas a través de las nuevas tecnologías. Supongo que habréis visto la película Her, un enamoramiento de un humano con una máquina, y a lo mejor también tenéis referencias de alguna relación infiel que se estableció entre un matrimonio real que fueron capaces de enamorarse de otra persona a través de la red. Esto daría para otro tipo de conversación para ver cómo estas relaciones amorosas se pueden establecer en un mundo virtual y somos capaces de enamorarnos de la misma persona que nos hemos desenamorado y con la que hemos construido una vida en común. Otra de las cuestiones que me preocupan relacionadas con la red y creo que nos preocupan a todo el mundo es la violencia y el control que se está haciendo entre los adolescentes. Las cifras tan preocupantes de la violencia de género. Y esto me lleva a considerar, junto con muchísimas personas, que deberíamos utilizar las nuevas tecnologías para erradicar la violencia, pero de momento los contenidos provocan mucha violencia, los instrumentos sirven de control, fabricamos guerreros y educamos a las niñas en la mayoría de las ocasiones como seres para los otros y para satisfacer los deseos de los demás. Parece pertinente seguir planteando algunas preguntas y recordar algunos temas sometidos a debate por psicólogos, psiquiatras y sociólogos. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Hemos ido demasiado lejos? ¿Corremos el riesgo de perder la empatía y nuestras habilidades sociales? El Homo sapiens, se dice, es un hecho. Se habla ya de desintoxicación y de desconexión. Muy pocas veces hemos estado tan pegados a un objeto como lo estamos al móvil. Concentra innumerables fuentes de ocio, de placer, de obligaciones personales y sociales. Yo personalmente siento alivio al saber
que desde distintas áreas se están estudiando tantos temas que nos preocupan y que planteo, insisto, con humildad. Varios estudios han analizado cómo respondemos a la privación del móvil, que nos proporciona constantemente ansiedad, incluso se han detectado síntomas de hiperactividad. Sherry Turkle, una investigadora del Centro de Investigación de Massachusetts, tiene un libro en defensa de la conversación y después de muchas décadas de investigación dice que el más inquietante para mí es el estudio que mostraba una caída del 40% en la empatía entre los estudiantes universitarios en los últimos 20 años, atribuido a que tienen menos contacto directo unos con otros. Y destaca la importancia del contacto de los humanos para desarrollarnos en plenitud y que es absolutamente esencial en el crecimiento de las personas menores. Los chavales que más lo utilizan han perdido capacidad de empatizar, dice la investigadora, porque no reconocen los matices en la cara de una persona. Los sentimientos nos hacen mostrar en el rostro una riqueza de expresiones que algunos adolescentes ya no saben descifrar. Perjudica o puede perjudicar las relaciones personales acostumbrados a mantener conversaciones de baja intensidad mientras toqueteamos el smart. ¿Cuántas veces cogemos el móvil para hacer una cosa útil? Yo creo que esto nos podemos identificar perfectamente. Cogemos el móvil para hacer una cosa útil y cuando lo soltamos hemos pasado media hora y no hemos hecho lo que íbamos a realizar. En este sentido, Amparo Lassen, investigadora de la Universidad Complutense, dice que hacemos muchas cosas con el móvil, pero también nos obliga a realizar muchos más. La tecnología nunca es neutra y yo creo que aquí cada una de las personas que participamos en este encuentro podíamos contar 1000 historias y seguramente sería interesante que lo contáramos. Lassen dice que se ha desdibujado la frontera entre el ocio y el trabajo y sabemos también que en Francia se ha planteado el derecho a la desconexión digital. Sin duda hay muchísimas bondades, los avances científicos y tecnológicos pueden contribuir al bienestar y lo están haciendo. Las risas y la información que circulan por las nuevas tecnologías, el ingenio, la ironía, el talento es importante, incluso las despedidas, y ahora diré por qué. Pero los WhatsApps que nos ayudan a comunicarnos son muchas veces excesivos, nos invaden. Por un lado, combaten la soledad, nos conectan, pero obviamente sentimos a veces sensación de saturación. Mencionaba el tema de las despedidas porque en 2 casos recientes de personas queridas que nos han dejado, los familiares tuvieron, yo creo que en ese momento, una feliz idea de conectarnos en el momento de la muerte, o sea, cuando se iba produciendo la despedida. Esto también ha cambiado las despedidas con las personas queridas y nos ha posibilitado hacer el duelo de otra manera. Yo creo que ese es uno de los ejemplos recientes más emotivos de los que he podido presenciar, ¿no? Cuando te dicen, Neus se está yendo, pues sabes que está tomando unas decisiones, te puedes imaginar cómo están rodeándole sus familiares y sus amigos, y eres capaz en ese momento también de empatizar, de tener compasión y de acompañar en el dolor y en el sufrimiento. Y seguramente la sensación de consuelo de haber podido estar ahí, pues está más presente. Pero claro, lo que nos tenemos que plantear es, cuando nos sentimos también invadidos, que hay otra palabra clave que es el respeto. Y desde hace muchísimos años, cuando empecé a estudiar los temas de las nuevas tecnologías, la propiedad intelectual y la libertad de expresión, pues había personas, me acuerdo un viejo rockero que decía que habían nacido las nuevas tecnologías y que, por tanto, las fronteras legales no existían. Creo que lo que existe, que la regulación existente tiene que también servir y aplicarse en estos mundos recientes y virtuales. Coincido con Sherry Turkle cuando dice que hay lugar para la esperanza y que lo que tenemos que hacer
es crear espacios libres de narcisismo. La tecnología digital acaba de arrancar, tenemos tiempo para considerar nuestra relación con ella. No propongo que nos alejemos de los dispositivos, sino que los usemos de un modo más consciente. Y todo ello, las nuevas conexiones, no debería privarnos de la conversación, estrechar la mano, observar las reacciones, la comunicación del tú a tú real, si se me permite, ni excluir el hábito de la lectura. Decía Julio Verne, abre bien los ojos y mira el mundo que te rodea. Antes me he referido muy brevemente a la importancia de la cultura, pero en el índice de preocupaciones no podía dejar de referirme a lo alarmante que resulta ver los bajos índices de lectura en nuestro país. Según el informe de la lectura en España, el 40% de los españoles no ha leído ningún libro en 2015. Me preocupa porque es uno de los mejores ejercicios posibles para mantener en forma el cerebro y las facultades mentales, y requiere poner en juego importante número de procesos mentales, la percepción y la memoria y la imaginación. Mejora la empatía y la comprensión de los demás. Y por eso es importantísimo que estimulemos a los niños y a las niñas a que lean libros. Emilio Lledó decía además, y es una cosa que me gusta muchísimo, que los libros sirven para amistarnos. Nuestras bibliotecas, aparte de las bibliotecas públicas, también son una muestra de cómo somos y a qué aspiramos. No somos, decía alguien, verdaderamente viejos hasta que no empezamos a sentir que ya no tenemos nada que aprender. Por supuesto, me gustaría hablar del teatro, de la música como medio de comunicación, de expresión artística, desde el rap hasta la ópera, de la danza, del cine, de las series de televisión, porque realmente yo soy una de las personas que pienso que mientras haya tantas películas que ver, tantos libros que leer, tantas músicas que escuchar, tenemos esperanza. Ante los nuevos obstáculos sigue siendo recomendable la búsqueda de la autonomía personal, la formación de una ciudadanía crítica, ser conscientes de la necesidad del empoderamiento y del autoconocimiento. Deberemos proporcionar las herramientas, las claves para tener una vida autónoma, tener conciencia, preparación, capacidad de decisión, criterio y, por supuesto, esforzarnos para que haya oportunidades para que nadie se quede al margen. Creo, por otra parte, el valor del aprendizaje y la satisfacción que proporciona aprender y saber. Y creo también que luchar por lo correcto siempre merece la pena, como merece la pena tener una causa o varias en nuestra vida. Seguimos postulando la justicia social y seguimos pensando que hay que colaborar en la transformación de una sociedad más justa y equitativa, para lo cual es importante educar y continuar educándonos en el buen trato, la igualdad, la equidad y la aplicación de los derechos humanos y, por supuesto, de la justicia. Me resulta atractiva la propuesta de la sociedad empática y de las neuronas espejo, y me parece que siempre tenemos que tener presente la importancia del cuidado, el autocuidado y el buen trato. La desgracia, desafortunadamente, sabemos que existe, igual que sabemos que existe el dolor. Por eso deberíamos aprender a vivir las desgracias con calma y con valentía, crecer en la adversidad, sobreponernos y mejorar, practicar la resiliencia, porque tenemos que aprender que, de la resiliencia como proceso por el cual las personas aprendemos a afrontar el estrés y la adversidad desde la fortaleza interna y saber que genera o que podemos generar habilidades para enfrentarlas. También creo que es importante hablar de generosidad. Habría que potenciar la cooperación entre las personas como una forma de interdependencia y ayuda mutua, y la solidaridad, como dice Fina Sanz, con el fin de facilitar que las personas y los pueblos puedan tener las mismas oportunidades para vivir una vida digna, puedan estudiar y trabajar y tengan posibilidades de desarrollar su creatividad, sepan reflexionar, aprendan a realizar trabajos en equipo y desarrollen un sentido ético y ecológico integrador entre los seres humanos, entre los seres del planeta y la naturaleza.
Esto generaría otra manera de estar en el mundo y de relacionarnos. Tener proyectos compartidos, sin duda alguna, contribuye a crear relaciones y crear amistades. Uno de mis temas favoritos es el de las amistades creativas, del que me gustaría hablar en otro momento. Creo que debemos tener más presente la importancia de la escucha, el respeto, el cuidado mutuo, la importancia de cultivar redes y resolver los conflictos desde el buen trato, trabajar la voluntad, porque en realidad nos hacemos a lo largo de toda la vida, educar para la responsabilidad sobre la propia vida y procurar a todos los seres humanos una vida digna. Estamos, y seguramente vosotras y vosotros lo tenéis muy presente cada día en vuestro trabajo, en vuestra profesión, muy preocupados no solo por la violencia de género, sino también por el uso excesivo del alcohol entre los jóvenes. Cuando leemos las cifras, a mí me sobrecogen cuando se habla de que el hábito del alcohol pues empieza a los 13 años. Según algunos estudios recientes, eso quiere decir que hay jóvenes que empiezan mucho antes. Pero de la misma manera me preocupa la cifra de suicidios entre adolescentes, el vacío existencial, el acoso. Yo creo que por eso tendríamos que reconocer la violencia y construir una cultura de paz, identificar las normas, las creencias y las conductas que generan violencia para reflexionar sobre ellas y a partir de ello ir construyendo otras, como se está haciendo, que fomenten una cultura del buen trato, para el diálogo y la construcción de consensos. Yo creo que la resistencia es importante, de la misma manera que es importante la amabilidad. Ser amables quiere decir ser queribles y querer a los demás, que en definitiva eso es lo que fundamentalmente nos preocupa. Y hablando de la resistencia, me gusta especialmente también una frase de Alice Walker que decía que el profundo secreto de la alegría es la resistencia. La fortaleza del espíritu es confianza en sí mismo. La conciencia de debilidad da más fortaleza y la fortaleza exige perseverancia y mantenerse firme cuando toca. Hay que ser resistentes frente a la adversidad. Yo sé que esto no es nada fácil, pero yo creo también que, como decía Natalia Ginzburg en un libro sobre las pequeñas virtudes, que también es interesante de leerlo, y con esto ya voy a ir terminando, decía ella que lo que debemos realmente apreciar en la educación es que a nuestros hijos y que es la vocación de un ser humano, enseñarles cuál es la vocación, porque para un ser humano la más alta expresión, la vocación es la más alta expresión de su amor a la vida y que es importantísimo que la mejor ayuda, destacar que la mejor ayuda es la búsqueda de una vocación, es tener nosotros mismos una vocación, conocerla, amarla y sentirla con profunda pasión, porque el amor a la vida quiere amor y genera amor a la vida, y que es importantísimo potenciar la vocación como pensamiento y también potenciar los sentimientos, las palabras y el silencio, buscar un justo equilibrio a la hora de educar entre el silencio y las palabras. Decía Virginia Woolf, y con esto ya sí que voy acabando, que la belleza del mundo tiene dos filos. Unos nos harán reír y otros llorar. Ambos nos parten el corazón. Y solo unas breves palabras sobre la amistad, porque me parece que si hay algo que tenemos que tener claro, bueno, alguna de las cosas después de estas reflexiones que a veces pueden parecer negativos, es que yo creo que fomentar la amistad es una de las cosas más importantes que podemos hacer también como educadoras y educadores y a lo largo de nuestra vida. El apoyo recíproco, la confidencia, el intercambio de saberes y experiencias
sin duda alguna nos enriquecen. El debate, el diálogo, la controversia, la discusión acerca de lo que sucede en el mundo siguen siendo estimulantes. Lo son a cualquier edad y entre amigas y amigos produce muy buenos resultados. La amistad hace más espléndidas las situaciones favorables y las adversas. Al compartirlas y comunicarlas, las hace más livianas. Platón, hace ya muchos años, hablaba de nuestro derecho de ser honrados por nuestros coetáneos como un acicate para lograr la excelencia. Necesitamos el reconocimiento del amigo y de la amiga para crecer, pero debemos tener en cuenta que la amistad es un camino de doble dirección en el que se da y se recibe. La lealtad es el fundamento de la amistad, mientras que su fuente es la semejanza. La amistad requiere tiempo, acompañamiento y generosidad. Y como dice Todorov, el egoísmo destruye a quienes nos rodean y nuestra felicidad depende de ellos. Necesitamos que nos quieran del mismo modo que necesitamos querer. Sin la cooperación y la compasión no sería posible la supervivencia de la especie. Las risas, los abrazos, los lamentos y las lágrimas van construyendo con los años un particular modo de vida a partir de la certeza de que el amigo o la amiga me acepta como soy y me reconoce. Y, por supuesto, esta certeza reconforta y refuerza. No hay temas prohibidos en la amistad. Nos sentimos libres para expresar emociones, deseos y temores, por lo que se puede hablar de todo, aunque sin estar necesariamente de acuerdo. La verdadera amistad nunca debe suponer una amenaza contra el carácter y el pensamiento propios, sino que, por el contrario, los reconocerá y los aceptará. Una de las claves para cuidar nuestras relaciones, que de esto es lo que he intentado hablar a lo largo de esta charla, es eliminar la queja y perseguir relaciones basadas en el buen trato. Hay un proverbio turco que dice que el que busca un amigo sin defectos se queda sin amigos. Una exigencia ilimitada basada en expectativas irreales puede conducir a la frustración y el aislamiento. Ser generoso implica comprender las debilidades de los demás y descubrir el valor de la empatía, del entendimiento mutuo y de la amabilidad. En ningún caso debemos poner límites a nuestra propia capacidad. Dentro de cada persona, en este mundo inmenso y complejo, late un potencial de grandeza. Descubrirlo es tarea de cada cual, pero siempre será necesaria la participación leal del amigo o la amiga que te reconoce, te acepta y te apoya. Aristóteles nos dio un buen consejo al decir: portémonos con los amigos como quisiéramos que ellos se portaran con nosotros. Muchas gracias. Bueno, bon dia a totes i tots. És un plaer, el rector ja no pot estar ací, ha dit ja excusa la seva absència en la cloenda de la xerrada de Carmen Alborg. És un plaer haver escoltat aquestes paraules i la reflexió que ha fet. La veritat que a mi em pareix molt bona. Jo que vinc ja d'una època o d'una, com si diguérem, una societat ja més jove, que sí que estem clavats en els mòbils, que vivim en els mòbils, que ens relacionem moltíssim en els mòbils, ja perdem aquest contacte social i de tocar-nos i palpar-nos, això cada volta es perd més, ja no sabem el que és tocar-nos i abraçar, ja t'ho dic, un abraç, t'envio un WhatsApp en un abraç i és com tens que imaginar-te, això està perdent-se aquest fil. Aleshores jo penso que aquesta reflexió ha sigut molt, per a mi personalment ha sigut molt bona i molt vàlida i sí que és de veres que te fa replantejar-te un poc cap on va la societat. Ja on van els alumnes, que vosaltres sou majoritàriament veniu de docència, i aleshores és plantejar cap on va aquesta societat, cap on va aquest alumnat, on va i què serà d'ell. Són preguntes que suposa que en una generació, en 25 anys que passen, ja podrem contestar-les, però suposa que hi seran altres noves preguntes i aleshores això és molt cíclic i mai s'acaba. Per gràcia o per desgràcia, cadascú que opine. Aleshores, si alguna persona vol preguntar, vol parlar alguna coseta, ara teniu l'opció de poder conversar directament amb una de les persones i polítiques més rellevants que ha tingut l'estat espanyol. Això vol dir que ho ha explicat tot molt bé.
Bueno, jo admiro molt el treball que feu i realment crec que estem en les vostres mans. I no és que vulgui donar-vos més responsabilitat de la que ja teniu, de la que teniu i de la que sou conscients, però és molt estimulant veure-vos i pensar que sempre teniu també molt d'interès en l'educació i en la coeducació, que és un dels temes pendents que tenim sempre. Jo crec que quan parlem de la violència, quan parlem de problemes d'esta societat, sempre tenim que pensar en com se formen les persones, que els pares i les mares i les noves tecnologies tenen moltíssima responsabilitat, però que en definitiva l'escola és fonamental. He començat a parlar perquè així segur que s'animava algú, perquè sempre costa. Hola, bueno, muchas gracias por tus reflexiones. Y Carmen, te quería decir que tú que estás en la política o en puestos de responsabilidad, creo que sabes que tanto a nivel familiar como a nivel docente estamos un montón de personas durante mucho tiempo dejándonos la piel, intentando educar a generaciones en derechos y en valores, pero la verdad creo que ya he repetido esta obsesión que tengo en otros contextos, pero es que siento que tenemos unos competidores tan bestiales en los medios de comunicación, sobre todo ciertos canales de televisión, que ya, pues cuando nosotras éramos pequeñas, todo el mundo iba por el mismo camino, nuestra familia, la escuela, la sociedad, todos nos corregían. Y ahora en este momento, tanto el profesorado como las familias tenemos ahí unos competidores que o desde los puestos políticos de responsabilidad se regulan o son muy grandes. Son muy grandes. Sí. No sé por... Gracias, yo estoy completamente de acuerdo contigo y por eso una de las cosas que decía es que a veces nos invaden los sentimientos de impotencia, porque es verdad, o sea, lo que has dicho es absolutamente cierto y también como con esto de las causas, pues yo sigo con la causa de la igualdad y del feminismo. Muchas veces digo también que nosotras vamos hablando, pensando, los estudios de género han avanzado muchísimo, tenemos claves para interpretar el mundo, por decirlo de alguna manera. Y hablamos, escribimos, nos comunicamos, pero luego 5 minutos de un programa de televisión te da la sensación de que arrasa con todo. O sea, cuando vemos esos programas de televisión en que, bueno, pues hay una banalización, la cosificación del cuerpo de las mujeres, la competencia, o sea, la rivalidad. Yo escribí un libro que se llama Malas, rivalidad y complicidad entre mujeres y intentaba, como siempre, poner el aspecto positivo de la solidaridad que existe entre nosotras desde siempre y de la amistad y que es más fuerte que la rivalidad, pero sin embargo luego ves esos programas de televisión donde están todo el tiempo rivalizando por el hombre que vuelve a ser como lo más deseado, ¿no? Como cuando a ver quién es la más bella, a ver quién tiene más mérito, tiene más valor, aquella que es capaz de conquistar al hombre siempre frente a la otra, ¿no? Entonces esto es absolutamente demoledor. Y también el tema de la publicidad. Ahora voy a intervenir en un máster sobre violencia de género y publicidad sexista. Entonces he estado viendo también bastante publicidad y claro, pues existen los mecanismos, los observatorios de la publicidad, existen las denuncias, pero hay un calado y hay veces que es muy sutil. Cuando decía antes
por ejemplo, que Marina Subirás, que ha estudiado muchísimo estos temas, pues decía, es que estamos fabricando guerreros cuando te das cuenta, porque cuando miras los juguetes que se proporcionan, a los que reclaman los niños y a los que se les hace también que deseen, pues estamos fabricando guerreros en el sentido que estamos incitando a la lucha, a la competencia, a la violencia. Y estamos diciendo que los niños no se deben identificar con la ternura, con la empatía, con la compasión, ¿no? Porque eso no es masculino. Y esto cala de una manera, igual que en el tema de las niñas, para ser objetos sexuales, princesas deseadas. Luego hay alguna publicidad estupenda que dice, cojas y la galleta y dice, yo ya soy la princesa, ¿no? Porque claro, siempre te van a salvar y si vas a esperar que siempre te vayan a salvar, tu papel es pasivo en la sociedad. Pero es que también si vamos a los videojuegos, pues pasa 3/4 de lo mismo. Por eso es muy importante trabajar en los contenidos. Ahora he estado también en un concurso que había de videojuegos porque la institución que lo patrocinaba quería ver cómo se podía introducir el tema de la igualdad y un poco la cultura de la paz dentro de los videojuegos, porque es que es todo el rato matando, es que es matar y matar. Y uno me decía, no, luego no los matan, porque luego en realidad no los matan, porque luego vuelven a aparecer. Y ya, bueno, pero estamos aquí... ¿No? Entonces, yo creo que sí que esa es una responsabilidad de los poderes públicos. Creo que las televisiones públicas deberían de comprometerse muchísimo más, que los mecanismos de observación, el Consejo del Audiovisual existiera, funcionara, que el autocontrol de los propios medios de comunicación existiera, porque además... Es que yo no me acabo de creer que eso es lo que le guste a la gente, o sea, porque siempre esa es la excusa. O sea, ¿qué estás fomentando? Yo estoy segura, y vosotras y vosotros también, cuando vemos una serie de televisión o vemos una película que nos genera emociones positivas, que nos emociona y que cultiva lo mejor de nosotros mismos, pues nos gusta, lo apreciamos y apreciamos la calidad y disfrutamos muchísimo, o sea, y aplaudimos al final de la película. Cuando fui a ver Sufragistas, la gente en el cine se puso a aplaudir. Y como esto podía citar muchísimos ejemplos, o sea, que el gusto, las habilidades, es algo que sí que se puede fomentar, sin hacer dirigismo, pero es que ahora se está haciendo otro tipo de dirigismo, ¿no? Se está fomentando lo peor, nuestras emociones. Por eso cuando dicen que circula, que es más atractiva la ira que la alegría, pues es verdad que tenemos esos componentes, no podemos negar que eso exista y que el odio existía antes que las nuevas tecnologías, por supuesto, eso está clarísimo, pero tenemos que tener más conscientes, ya que tenemos más medios, debemos ser más conscientes y más responsables de lo que... Yo ya no estoy en política, pero haré todo lo que pueda porque yo creo que el compromiso ahí está. Y, por ejemplo, pues si vamos a tener una nueva televisión valenciana, pues deberíamos procurar que, además de que sea una televisión en nuestra lengua y que sea arreglada y que nos proporcione, que también sistemáticamente transmita esos valores de la igualdad, la justicia, etcétera, etcétera. Buen día. Actualmente los grandes expertos en educación coinciden en que los aprendizajes que más duran en el tiempo y más significativos son los que se realizan mediante interacciones y más cuando éstas se realizan entre grupos de iguales. Perfecto. Sin embargo, precisamente todas las estrategias metodológicas, todas las estructuras de aprendizaje que se basan en las interacciones, que además defiendo personalmente desde hace años, todas estas estrategias, decía, incorporan sí o sí actualmente las TIC. Resultan imprescindibles, lo digo porque no es contradecir nada de lo que se haya dicho hasta ahora, pero evidentemente en el mundo de la educación uno de los grandes retos precisamente es incorporar de forma adecuada las tecnologías de la información y la comunicación en estrategias que se basan en las interacciones de las personas que aprenden juntas,
Por tanto, esto nos lleva a que nuestra función como educadores no está en negar las tecnologías de la información y todo lo que aportan, sino fomentar en nuestros jóvenes un uso adecuado. Esta es la mejor manera de prevenir el uso y sobre todo el abuso e incluso las adicciones de muchos adolescentes con los recursos tecnológicos. Creo, por tanto, que la gran clave es integrar en las instituciones docentes las tecnologías de la información y la comunicación. Gracias. Bueno, muchas gracias a ti porque yo estoy completamente de acuerdo con lo que dices y lo que dices me sirve para que quede claro lo que yo pienso. O sea que por si ha habido en algún momento que he planteado demasiadas preguntas que podían inducir a pensar que yo estoy rechazando las TIC, pues no es en absoluto, sino que avisaba un poco de algo que yo creo que está en nuestras conversaciones, que son sobre los peligros del abuso y del exceso, no de la incorporación y la integración. Eso sería como ir en contra del progreso también, ¿eh? O sea que estoy completamente de acuerdo y te agradezco que lo hayas dicho tan claramente. Bueno, pues nos vamos. Muchas gracias.